James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Pero con estilo. Pues sí. El cuarto vídeo ya de las aventuras cinematográficas de James Bond. Tranquilos, queda uno más y se acabó. Y bueno, nos habíamos quedado, como os acordáis, en 1985 con la última película de Roger Moore, que indudablemente pues estaba ya muy mayor para el papel y había que buscar un sustituto. Así que Albert de Brócoli tiró mano de un viejo amigo, alguien que ya había sido considerado, y seriamente, en los años 70, cuando Connery lo dejó, para interpretar al servicio secreto de su majestad. Pero en aquella época el propio actor, Timothy Dalton, es el nombre, pues se consideraba a sí mismo muy joven para el papel y lo rechazó. Timothy Dalton era un actor muy serio, pues, curtido en el teatro, concretamente interpretando obras de Shakespeare, con lo cual pues era un gran actor dramático, y esto daría un vuelco a la serie después de Roger Moore. Y llegó en el 87, como os digo, la estupendísima 007 Alta Tensión, título original de Living Daylights, basada en un relato corto, muy libremente, de Ian Fleming, con ese mismo título. Y como os digo, bueno, pues es una de las mejores películas para mí de la saga porque es la fórmula Bond, pero en todo su esplendor, digamos. Una combinación perfecta de secuencias de acción, de thriller, de espionaje, un buen argumento y una buena acción, digamos, bien acopladas. Y lo importante, por su parte, digamos, este nuevo Bond, Timothy Dalton, pues realiza lo primero que hizo, como os digo, es un actor muy serio y algo que me parece que está muy bien y que prácticamente todos los actores han hecho, que es leerse las novelas de Fleming, todas las novelas, y buscar en los orígenes. Intentó interpretar, con bastante éxito, al Bond originario de las novelas, o lo más parecido posible. Así de paso, pues también se huía o se alejaba del estilo de Roger Moore. Y ya os digo, para mí es una buena interpretación, hace un muy buen Bond, de los más parecidos al Bond original, al Fleming, muy serio. Su Bond pues no es tan irónico ni tan gracioso como Moore, ni mucho menos. No saluda a los enemigos en plena batalla, no suele gastar o decir frases muy graciosas, es mucho más duro y mucho más serio. Pero la película, ya os digo, la película es para mí como si todavía fuera de la etapa Moore, con la acción y los gadgets y tal, pero desde un punto más serio gracias a este actor. Que ya os digo, es una película que os recomiendo, para mí es de mis favoritas de la serie y creo que para mucha gente. Funcionó bastante bien, parece que el público pues aceptó el cambio de actor, aunque no fuera pues una apoteosis ni un éxito brutal, pero digamos que sí funcionó muy bien para seguir con la saga. Cosa que sucedió 2 años después, con una película en la que Brócoli, digamos, es de esas películas que seguramente, creo yo, que incitado o animado por contar con un actor tan serio, tan oscuro y tan dramático como Dalton, pues quiso hacer una de esas cosas que digo yo que hacen a veces, que es saltarse un poco la fórmula establecida, la fórmula Bond, o variarla mucho o cambiarla. Y tomó un tono, digamos, y tomó una decisión muy arriesgada, con Licencia para Matar, del 89, la segunda y última, por desgracia, película de Timothy Dalton. Y digamos que esta película es de esas películas que ha ganado con el tiempo, curiosamente. Una película que yo creo que se adelantó a su época. A mí mismo, como fan, digo que cuando la vi en cine por primera vez me decepcionó. Y sé que le pasó a muchos fans. Porque es una película, digamos, que, como os digo, que se sale de los cánones habituales de Bond, de la fórmula Bond. Aquí James Bond no está actuando en nombre del gobierno inglés en una misión del MI6, no, al revés. Se trata de una venganza personal de James Bond, una venganza pues sobre la muerte de la esposa de su amigo Felix Leiter y del propio Felix Leiter, que ha sido mutilado. Y ya os digo, es una venganza personal en la que el MI6 no está de acuerdo e incluso le quita la licencia para matar y reniega de él hasta el punto de que se convierte en su perseguidor. Mientras 007 trata de llevar a cabo su venganza, tiene que escapar del propio MI6 e incluso de servicios secretos de otros países, como por ejemplo el norteamericano, como lo hacía. Es una película típica
mucho más oscura de lo normal, de los que tenía acostumbrados, mucho más dura. Dalton interpreta un Bond muy violento, muy oscuro, muy dramático, yo digo, bastante alejado del Bond cinematográfico de siempre, digamos, pero muy cercano al Bond literario. Otra cosa que adolece la película es pues que es muy hija de su tiempo, como suele pasar, y al rodarse en el 89 pues se ve muy influenciada por las películas policíacas de aquella época, tipo Arma Letal, La Jungla de Cristal, y sobre todo por el gran éxito que tenía la serie Corrupción en Miami, Miami Vice, en televisión. Y la estética y el argumento y todo recuerda demasiado a aquellas películas. Aunque ya os digo, con el tiempo ha ganado. Y me atrevería a decir que es una clara precursora que abrió la puerta, o fue el primer intento, digamos, de lo que se ha conseguido ahora, o de lo que se hace ahora en la etapa de Daniel Craig. Solamente que fue demasiado adelantada a su tiempo. Pero una película a reivindicar y que vale la pena recuperar. Y bueno, Dalton, esta es la segunda y última película de Dalton, como os digo. Después de esta película hubo unos problemas legales con la Sony, con los derechos del personaje, que total, que nos tuvieron 6 años sin película Bond. Muchos ya pues, lo daban por finiquitado. Y 6 años después, cuando se fue a rodar la siguiente, pues nunca se sabrá exactamente por qué, unos que lo dejó él, otros que no renovaron el contrato, total que Dalton no volvió. Y se contrató un nuevo Bond para la época de los 90, un Bond que tenía que modernizar el mito, modernizar el personaje. Y fue un actor que, como en el caso anterior, ya había sido considerado y muy seriamente para interpretar a 007 antes, concretamente en los años 80. Pero no pudo hacerlo porque tenía un contrato con una serie de televisión, con Remington Steele. Y claro está, ya sabéis que me hablo de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan pues simplemente es que nació para interpretar a James Bond cinematográfico al menos. Porque bueno, su aspecto físico, cuando empieza la película, a los 5 segundos ya lo ves, es que dices, sí, es James Bond, no lo puedes negar. Además se nota que lo vive, que le encanta, que lo adora y... En fin, que eso, ha nacido para el personaje. Matt Brosnan tiene la inteligencia, en mi opinión, de interpretar a Bond de una manera, digamos, que sería cogiendo partes de los dos Bonds más populares que había habido hasta ese momento, que habían sido, pues claro, Sean Connery y Roger Moore. Así que digamos que tiene la dureza y la frialdad en las secuencias de acción y en las peleas de Connery, y la elegancia y la simpatía y el carisma de Moore a la hora de filtrear o de mantener la típica charla irónica con el enemigo, ¿no? Digamos que mezclan muy bien eso, los dos Bonds, creando a sí mismo su propio James Bond. Claro, fue un éxito tremendo, se le aceptó enseguida porque daba el perfil totalmente. En cuanto a la película, pues la película, como os digo, marcaba el intento o el meter a Bond en los años 90 y modernizarlo. Más que nada, esto se hizo en el apartado femenino, diría yo. Y más que en las chicas Bond, que siempre ha habido chicas Bond guerreras y seguras de sí mismas, en las mujeres que lo rodeaban. Ya no solo es que Moneypenny ya no sea esa secretaria eternamente enamorada de Bond que suspira cada vez que Bond le lanza una mirada, sino que sigue siendo la Moneypenny atraída por James Bond, pero segura de sí misma, fuerte y capaz de pararle los pies y de mantenerse al nivel de chantage con el propio Bond. Digamos una mujer liberada y que queda muy bien en aquella época. Y además, como os digo, se convierte a M, la figura autoritaria, el jefe de Bond, en mujer, que eso fue pues un acontecimiento, interpretada por la magnífica Judi Dench, que como sabéis pues ha seguido hasta ahora con el papel por lo bien que va a hacer y la química que tiene. Y que da muy bien, pues por eso ya sabemos que Bond siempre ha sido un personaje machista y un poco misógino, y entonces se jugaba con el hecho de que ahora tuviera que aguantar ser ordenado por una mujer, ¿no? Una mujer que además no le gusta mucho utilizar a los 00, y concretamente al que peor le cae, parece, al menos al principio, es el propio James Bond. Pero, ya os digo, a pesar de estos pequeños cambios, pues la película sigue la fórmula Bond intacta. Para mí tiene un pequeño fallo de ritmo, al principio de la película hay un pequeño fallo de ritmo, pero es espléndida, llena de acción y volvió a meter a Bond en
en las más altas cimas del éxito, y es yo creo que es de las favoritas de los fans más jóvenes, y con bastante razón. Así que ya os digo, funcionó muy bien, Bond había vuelto, y 2 años después ya, al ritmo normal, llegó el Mañana nunca muere, la segunda interpretación de Brosnan. Para mí esta es su película más floja. Más floja simplemente porque se trata de adaptar la fórmula Bond sin más, sin arriesgar nada, sin elementos nuevos y sin cambios. Es acción, acción y acción y lujo y chicas y ya está. Con una estructura que ya habíamos visto, que se ha utilizado bastante, que sería, digamos, la base sería el mismo planteamiento es prácticamente que solo se vive 2 veces, la Speke Nemo o Moonraker, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver. Y que bueno, aquí sí que, sin embargo, sí que es verdad que ya Brosnan empieza a humanizar un poquito más a Bond, lo muestra más humano, pero no le parece que no le dejan desarrollar mucho eso. Concretamente me refiero a que en esta película vemos que tiene que M, o Servicio Secreto, le quiere obligar a utilizar a una de sus examantes, una mujer por lo que podemos intuir fue bastante importante en su pasado, y que ahora está casada con el villano de la película. Entonces se supone que 007 ha de utilizar sus encantos para reconquistarla y así llegar al mal, o sea, utilizarla. Y vemos como Bond es reticente a esto, vemos que tiene escrúpulos y que puede sentir empatía y amor por otras personas y no querer, no querer utilizarlas, con lo cual pues eso es un rasgo humanitario de los pocos que vemos a veces en Bond. El problema es que esto apenas se desarrolla y enseguida pues se queda al lado para volver a la acción trepidante y el ritmo y los efectos especiales, que está bien, ahora no está mal, pero yo por lo menos cada vez que la veo siempre me quedo con un poco que hubieran explorado un poco más eso. Una película muy divertida, muy bien hecha y muy espectacular, como muchas de la saga. Luego pues nos llegaría, para mí esta yo creo que es junto a GoldenEye, siempre dudo entre GoldenEye y esta como mis favoritas de Brosnan. El mundo nunca es suficiente. Y mis favoritas porque en esta ocurre todo lo contrario que en la anterior. Aquí lo que falla, entre comillas, son las secuencias de acción, que son, a mi entender, exceptuando la primera persecución en bote por el río Támesis, son en general un poco monótonas y no demasiado espectaculares. Son un tiroteo aquí, un tiroteo allá, y no, digamos eso, son más monótonas, bien hechas, pero no tan emocionantes o tan originales como antes, ¿no? Un poco más lo de siempre. Pero aquí, sin embargo, al contrario que la otra, sí que se hace énfasis en los personajes y en la trama, y sobre todo en el personaje de Bond, que lo encontramos, yo creo que hasta la época Craig, los rasgos más humanos, más realistas de Bond. Porque aquí ya no solo lo vemos sufrir por una herida en el hombro que lo hace humano, que lo hace que sea un punto débil, sino que psicológicamente vemos cómo es utilizado por una mujer, o sea, o engañado por una mujer, la esplendidísima y fantástica Electra King, junto a Diana Wright y su Tracy, para mí, de Servicio Secreto de Su Majestad, para mí creo que las 2 mejores mujeres Bond, digamos, que he visto. Y que ya os digo, es el gran descubrimiento de la película y que hace que la interacción de su personaje con Bond hace que Bond se muestre más humano y lo veamos aspectos que no habíamos visto nunca de él, incluso que llega a ser hasta vulnerable. Eso sí, el final de Electra es fantástico y uno de los mejores momentos para mí de James Bond y de Pierce Brosnan como Bond, que nos retrotrae a la época de Connery. Por lo tanto, ya digo, muy buena en cuanto a trama y a guión, aunque algo más floja en acción, pero muy recomendable. Y por último, la última película que llegaría de Pierce Brosnan, la cuarta, sería Muere otro día. Considerada por muchos, y por qué no, puede ser la Moonraker de Brosnan. ¿Os acordáis de hablábamos de Moonraker, que era demasiado exagerada y fantasiosa? Pues con esta pasa algo parecido. Esta película es ya pues el apoteosis final, la traga final del espectáculo de digamos, el mito de Bond, pero desde el punto de vista de cómic, ¿no? El Bond más exagerado y con efectos más cerca de la ciencia ficción. Aquí tenemos coches invisibles, palacios de hielo que se derriten, persecuciones de 2 coches a base de misiles y de ametralladoras por campos nevados,
un satélite que lanza un rayo mortal desde el espacio capaz de destruir cosas en la Tierra, en fin, ya os digo, una serie de elementos, de efectos especiales, de fantásticos que, pues que por muchos fans, pues consideran que fue demasiado exagerado y es demasiado quizás infantil como pasará con Moonraker. Y yo creo que se puede aplicar lo mismo que apliqué a Moonraker. Hay que ver esta película con los ojos más infantiles, con el aspecto de decir, pues es el Bond más infantil o más espectacular, más para toda la familia. De todas maneras, también creo que después de lo que ha pasado a vista de hoy, creo que esto tiene una especie de explicación. Aquí parece que ya era el 40 aniversario de la saga y a mí me da la impresión de que es el final, como si quisieran hacer apoteosis final, la gran final de una época, de una primera época, podríamos decir. De una época, esa del mito cinematográfico del James Bond de TVO, que nunca se despeina, con gaches impresionantes, con escenas de acción fantásticas. Entonces creo que esa es su explicación de por qué es tan exagerada. Y aún así, yo creo que hasta la primera mitad es una gran película Bond, porque está diferenciada en dos mitades claramente. La primera mitad, en la que vemos a Bond capturado por los coreanos, torturado, puesto en duda por el servicio secreto, que creen que puede ser un agente doble, que escapa del servicio secreto, en fin, elementos dramáticos bastante buenos, pero que a mitad película pues dan un vuelco ya hacia la acción brutal, la fantasía y el espectáculo, que puede estropear un poco todo lo que se ha hecho en la primera parte. Pero que, ya os digo, si la ves como se ha de ver, que es como lo que es, una película de acción y fantasía súper entretenida, pues tampoco es tan mala como para eso. Y yo creo que es un digno final, o un digno broche final para Pierce Brosnan, que aún así, físicamente, está claro que podía haber hecho una más, por lo menos. Pero bueno, es lo que pasó y creo que es un digno final. Así que nada más, de momento pues ya solo queda un vídeo, ya os digo, y esta ha sido la etapa que digamos en la que se modernizó al mito de James Bond. Hasta la próxima entrega.